Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jofran Vienes. Y nada, le hablo de aquí de Alemania. Y bueno, yo soy venezolano, pero llevo tiempo aquí en Alemania. Y nada, todo empezó en plan que me costaba mucho dormir y buscando en Spotify, pues me salió esta aplicación, este podcast. Pues comencé a escucharlo y nada, ha sido lo mejor que me ha pasado para dormir. El Señor, este hombre, es lo magnífico, lo mejor que he escuchado. Es capaz de distraer la mente, es capaz de aburrir a la mente para que no durmamos. Pues yo anteriormente, pues de mis preocupaciones, pues no me dejan dormir, porque uno le da vuelta a la cabeza, a los pensamientos y bueno, pasa mucho tiempo y no duerme. Y nada, desde a partir que escuche este podcast, pues no pasan ni 15 minutos ya y me duermo ya. O sea, no termino de escuchar y nunca he terminado de escuchar el audio completo. La verdad que es impresionante la capacidad y la mentalidad que tiene este hombre para distraer la mente. O sea, te habla de una conversación y después te sale a otra, entonces la mente desconecta y hace ese efecto de aburrirla. Y nada, pues para agradecer y muchísimas gracias y que descansen, que todos estamos en equipo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Mínimamente con los ojos cerrados. Así es como se escucha este podcast. Porque no necesito que mires absolutamente nada. No necesito que estés viendo absolutamente nada. Ni siquiera la televisión, ni siquiera una imagen que pueda llegar a brindarte este podcast.
La idea es que no estés mirando nada. La idea es que estés con los ojos cerrados. Que como mucho te puedas imaginar cosas, pero no mucho más que eso. No quiero que te distraigas absolutamente con nada. Quiero solamente que te concentres en mi voz. Y tampoco te voy a pedir ningún esfuerzo adicional. Simplemente yo, a través de este podcast, a través de las ondas sonoras, a través de mi voz que está ingresando a tu mente ahora mismo, voy a ayudarte a dormir. Voy a hacerte dormir. No me creas, no es necesario que pienses, bueno, ¿y cómo hará? Si estoy dando vueltas hace media hora, si estoy ya recorriendo todas las partes de la cama hace varias horas, ¿cómo voy a poder dormirme ahora mismo? Bueno, simplemente te pido que te relajes y te dejes llevar. Básicamente. A veces para las personas que tenemos como una demasiada actividad cerebral, incluso es difícil dejarnos llevar. Parece simple, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no, relájate, como si fuera tan simple. Como si fuera tan fácil. Incluso, si fuera tan fácil relajarme, yo no estaría aquí, señor profesor de yoga. Usted me dice, relájate, pero si yo me pudiera relajar solo, no vendría aquí. Yo vengo aquí para relajarme, no para aprender a hacer la posición del gato enojado. O el saludo al sol. Yo al sol lo saludo solo, señor profesor de yoga. Me levanto, voy caminando así, digo, hola sol, cuando el sol empieza a salir. Es más, tengo una vecina cuyo nombre es Solange. También, cuando la veo, le digo, hola sol. No necesito venir aquí para saludar, para aprender a decir, hola sol, el saludo al sol. Yo saludo al sol y a la sol. La sol es mi vecina. Ya le dije el nombre, se llama Solange. Lo repito porque me gusta pronunciarlo, señor profesor de yoga. Me gusta cómo suena. Solange, Solange. Es como una cosa media francesa, me hace acordar a champagne, ¿no? Tiene como una pronunciación similar al champagne, ¿no? A esa bebida que uno toma y que es burbujeante. Bueno, mi vecina también es burbujeante. Depende del momento, ¿no? Pero si usted la conociera, cuando cae el sol, se daría cuenta de lo burbujeante que es mi vecina. ¿Por qué es burbujeante? Bueno, ¿qué le importa, señor profesor de yoga? Yo a usted le pago para que me enseñe la posición del gato enojado, no para que se meta en mis asuntos y me pregunte por mi vecina la burbujeante. Mi vecina es como una especie de copa de champán. En principio, porque tiene las piernas muy finitas, entonces es como una copa, ¿no? Es como un poco más grandota arriba y las piernas muy finitas. Viste que hay personas que tienen como las piernas muy finitas en comparación con el resto del cuerpo, en comparación con el tronco. Sin ser un árbol, las personas tienen tronco. Y hay algunas que tienen las piernas muy finitas. Pero ¿por qué es eso, señor profesor de yoga? ¿Por qué? ¿Por qué las personas tienen las piernas finitas? Para mí tiene que ver con un error en la dieta. Para mí son personas que comienzan un régimen para bajar de peso, no pueden controlar de dónde bajan el peso. Entonces quieren bajar el tamaño de su abdomen y terminan enflaqueciendo cualquier parte del cuerpo, ¿no? Tendríamos que tener
una especie de aplicación en el cerebro que nos permita decidir de dónde queremos reducir las grasas. ¿No, señor profesor de yoga? Si nosotros tuviéramos ahí reducir del abdomen o reducir del, qué sé yo, del brazo. Ahí como cerca de la axila. ¿Vio, señor profesor de yoga? Porque yo levanto las manos así en señal de soy musculoso, levanto los brazos así para que se inflen los bíceps y debajo de los bíceps me cuelga un poco de piel, señor profesor de yoga. Me cuelga un poco de músculo que ahí no está tan duro. Y mi vecina, la burbujeante, me lo hace saber. Me dice, mirá lo que tenés acá. Me dice yo que vos empezaría a trabajar esta zona. Porque además, señor profesor de yoga, mi vecina, la burbujeante, es profesora de fitness. Solange, profesora de fitness. Es todo como muy fashion. Es todo como muy elegante, importante. No sé por qué. En el idioma español sentimos que cosas escritas o pronunciadas en otro idioma son más importantes que las cosas que pronunciamos o escribimos en nuestro mismo idioma. Entonces, Solange es profesora de fitness. Y al ser profesora de fitness, es más importante que si fuera profesora, no sé, de educación física, vamos a llamarlo así. Yo sé que no es la traducción literal, de hecho, Solange me ha dicho que no, ella no es profesora de educación física, no sería exactamente lo que ella hace, pero bueno, se entiende el punto. Suena más importante decir profesora de fitness antes que decir profesora de educación física. De hecho, si uno dice soy profesor de educación física, es raro que lo diga de esa forma. La mayoría de las veces cuando uno es profesor de educación física es profe de educación física. No es profesor, ni siquiera profesora. Es profe. Profe de educación física. Hay una palabra que ahí se pierde en el medio. Aquellos que estudian el profesorado de educación física, una vez que se reciben y comienzan a trabajar, dejan de ser profesores de educación física. Inmediatamente son profes de educación física. No sé por qué. Pero podés hablar con cualquiera de ellos. Preguntarles, por ejemplo, Rolo, ¿a qué te dedicas? Soy profe de educación física. Ninguno te dirá, soy profesor de educación física. Ni siquiera Rolo. Rolo, ¿a qué te dedicas? Soy profesor de educación física. Señor profesor de yoga, Rolo es profe de educación física. ¿Usted es profe de yoga? Bueno, algunos sí son profes de yoga. Algunos, como quien dice, emulando al profe de educación física, le quitan la última parte a la palabra y también son profes. En el yoga, así como en la educación física. Pero profe de fitness, incluso profesor de fitness suena más importante que profe de educación física. Profe de educación física es más para el barrio, incluso para el colegio, para la escuela. El profe de educación física es para la escuela. Quizás es la misma persona, quizás tiene los mismos conocimientos, pero el profe de educación física
es para el colegio, es para los niños, para hacerles hacer actividad física a los niños. Ya cuando uno es profe de fitness, ya es para personas adultas y quizás ya no en un colegio, quizás en un gimnasio. Y cuando uno es todavía más importante, deja de ser profesor de fitness y empieza a ser fitness trainer. Es una variante del personal trainer, ¿no? Uno puede ser entrenador personal y trabajar en un gimnasio más o menos. Pero cuando uno trabaja uno a uno con otra persona, y más aún cuando uno trabaja con personas de la alta sociedad, inmediatamente pasa a ser personal trainer. Vamos a dejar de lado el gimnasio y vamos a hablar de el entrenamiento personal. Claro, el gimnasio ahí no tiene nada que ver. El entrenador personal, bueno, puede trabajar en un gimnasio también, pero trabaja con la gente directamente. Pero cuando la gente pertenece a la high society, uno pasa de ser entrenador personal a ser personal trainer. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente o qué tiene de mejor la palabra en inglés en comparación con la palabra en español? O las palabras. ¿Por qué hablamos en singular cuando tenemos muchas palabras? En fin, señor profesor de yoga, este es un podcast para dormir. ¿Usted quiere dormir, señor profesor de yoga? Yo no me puedo relajar cuando usted me lo dice. Y mis oyentes tampoco se podrán dormir si yo les digo. Tendré que acompañarlos aquí, señor profesor de yoga. Así que, por favor, no me enseñe a saludar al sol. Ni siquiera me enseñe a saludar a la Sol. La Sol vive aquí al lado de mi casa. Le conté que es burbujeante. Así como un champán. Señor profesor de yoga. Este es un podcast para dormir. Este es un podcast que ayuda a personas de todo el mundo a que puedan dormirse. Tal es el caso de Geoffran. Geoffran vive en Alemania. Podría hacer un episodio en Deutsch, ¿no? Y empezar a hablar en alemán. Ocurre, o sea, un pequeño problemita ahí, que es que yo no hablo alemán, entonces, bueno, no podría hacer un episodio en alemán. Pero la ventaja que tenemos es que Geoffran es de Venezuela, entonces entiende español. Es por eso que me escucha. Y es por eso que, como él mismo dice al final del episodio, nos escucha, porque somos un equipo. Somos, de alguna forma, una comunidad. Todos, ahora mismo, los que estamos escuchando este episodio, estamos unidos por la necesidad y a la vez la imposibilidad de dormir. Si alguna vez te sentiste solo, si alguna vez pensaste que estás sola y que sos diferente al resto porque no te podés dormir y quizás insultaste al aire, enviaste algún insulto mental o en voz alta, a la nada, a causa de tu imposibilidad para dormir,
Pensá que no has sido la única. Pensá que hay muchas personas en la misma situación que vos. Hay muchas personas que terminan despotricando, insultando al aire y no es que tengamos nada en contra del aire tampoco. ¿Por qué insultamos al aire? Aire gilipollas. No, pobre aire. Yo no me refiero a que terminemos insultando al aire. Digo que lanzamos insultos al aire, como diciendo, los lanzamos ahí y no están dirigidos a nadie. Son palabras que expulsamos, entonces quedan ahí, en el aire, flotando. Si termináramos por insultar a alguien, bueno, ese insulto llegaría a la otra persona, pero en este caso el insulto no es para nadie. El insulto queda ahí, flotando, entonces queda en el aire. Pobre aire, no tenemos nada en contra del aire. Bueno, los que sí tienen algo en contra del aire son la gente de Maná, ¿no? La gente de Maná hace ya tiempo que está queriendo vivir sin aire. Está queriendo, no sé, echarlo de la casa, pobre aire. Esa gente sí tiene algo en contra de aire. Viene insistiendo hace mucho tiempo que quiere. Parece que no puede compartir el domicilio con aire. Entonces quiere vivir sin aire, cómo quisiera vivir sin aire, cómo pudiera vivir sin aire. ¿Por qué no lo echás a aire, no? ¿Por qué no le decís, aire, mandate a mudar? ¿Cómo me gusta esa expresión? Mandate a mudar. ¿Cómo podría uno mandarse a mudar? Uno mismo tendría que ordenarse a sí mismo, mudate. Eso sería algo así como mandarse a mudar. Uno recibiría una orden de sí mismo, que es más o menos lo que ocurre siempre. En fin, le mandamos un abrazo grande a Jofran, le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha desde Alemania, a toda esa gente que es inmigrante, migrante, emigrante, a toda esa gente que tiene migraña también, y que nos escucha desde cualquier parte del mundo. Digo a esa gente migrante, emigrante, inmigrante, que nos escucha en Alemania, porque bueno, el alemán, que no habla español, seguramente no entenderá lo que estamos diciendo. Aunque quizás, bueno, pueda ser un alemán que entienda español, pero no lo hable. Puede ser, qué sé yo. Yo entiendo algunos idiomas, o por lo menos algunas palabras del idioma, de cualquier idioma en cuestión. ¿Me entiende, señor profesor de yoga? Yo entiendo algunas palabras de algunos idiomas, pero no hablo ese idioma. Podría comunicarme en ese idioma, sí. Podría comunicarme, pero siento tanto la erosión, señor profesor de yoga. Entonces puede ser que ahí con Jofran esté, no sé, un alemán que entienda español, pero que no lo hable. ¿Por qué no hablas, señor alemán? ¿Por qué no hablas español? Tan bello que es el idioma español para todo el mundo, menos para los que somos de habla hispana, que nos emperramos con ponerle nombres en inglés a las cosas. ¿Por qué no le ponemos nombres en alemán? ¿Qué tiene de atractivo un nombre en inglés, señor alemán? O usted, señor profesor de yoga, ¿qué tiene de atractivo un nombre en inglés? ¿Por qué usted no es yoga trainer? Por ejemplo, yoga. Yoga se dice
de la misma forma en todos los idiomas. En inglés, por ejemplo, yoga, se dice yoga. Se dice yoga. ¿Por qué se dice yoga? Por ejemplo, aquí en la provincia de La Rioja, se dice yoga. No se dice yoga, se dice yoga. Incluso también en varias provincias del norte no se dice yoga, se dice yoga. ¿Cómo se dice, señor profesor de yoga, en inglés? ¿Cómo se dice yoga? Bueno, no me importa, señor profesor de yoga, porque yo le estoy hablando a usted y estoy perdiendo tiempo valioso de este episodio, de este podcast. Así que déjenme que le cuente a mis oyentes que todos aquellos que quieran colaborar con este podcast pueden hacerlo a través de patreon.com/podcast para dormirse o a través de cafecito.app/podcast para dormirse. Esto, reitero, una vez más, debo hacerlo más temprano porque la gente se duerme y ahora mismo está dormida y por eso no colabora, porque no escucha, no sabe, no llega despierta al momento en el cual yo hablo de las posibilidades de colaboración con el podcast. Debo hacerlo más temprano. Incluso diré, hola, colaboren con el podcast. Y luego continuaré. Y diré, bueno, patreon.com/podcast para dormirse. Diré cafecito.app/podcast para dormirse. Cafecito.app/podcast para dormirse. Y diré, bueno, todas las posibilidades que las personas tienen para colaborar con este podcast y para lograr que este podcast continúe online. Aquí en la descripción del episodio hay muchas opciones, incluso hay más opciones. Simplemente deben o tienen o pueden comunicarse conmigo y yo les brindaré la opción que más que les quede más cómoda, que mejor les cuadre. ¿Cómo me gusta que a las personas les cuadren las cosas? ¿Qué sería, no? ¿Qué sería la quesería si no fuera una quesería? O sea, una quesería vende quesos. O sea, ¿qué sería la quesería si no fuera una quesería? Y sería otra cosa, una fiambrería, por ejemplo. Sería quizás una casa de venta de zapatos. ¿Qué sería la quesería? ¿Qué sería la quesería si no fuera una quesería? En fin, déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con ¿qué sería la quesería si no fuera una quesería? O sea, en esta historia vamos a develar qué sería la quesería si no fuera una quesería. Por ejemplo, aquí enfrente hay una quesería, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de la quesería de aquí enfrente. ¿O sí? Yo siempre me pregunté, ¿qué sería la quesería si no fuera una quesería? De hecho, fui una vez a tocarle el timbre al señor quesero. Le toqué el timbre al señor quesero y me atendió su mujer. Le digo, ¿se encuentra el señor quesero? Quesero era el apellido. Se llamaba Raúl Quesero. Yo fui una vez a tocarle el timbre y me atendió la señora de Quesero. ¿Qué tal, señora de Quesero?, le dije yo. Muy respetuoso soy yo cuando hablo con las mujeres de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo con mi vecina la burbujeante, también soy respetuoso. Yo no sé si mi vecina la burbujeante tiene pareja, pero yo sé que la señora de Quesero es la señora del quesero, justamente.
Qué lindo llamarse quesero y ser quesero. Creo que no debe haber felicidad mayor más que ser quesero y llamarse quesero. Está el señor quesero y uno no sabe si están preguntando por el apellido del señor o por su profesión, pero cualquiera de las dos es válida. ¿Qué sé yo? Yo tenía una persona conocida, un amigo cuyo apellido era Herrero. Y usted dirá, profesor de yoga, se dedicaba a la herrería. No, absolutamente nada que ver. Y me dolía. Yo sufría realmente cada vez que yo preguntaba por él. Llegaba a su casa, tocaba el timbre y te decía, ¿está el señor Herrero? Una vez me confundí de casa y me atendió un viejo de al lado que se dedicaba a hacer rejas para portones. Claro, era el herrero, pero bueno, yo no buscaba a ese herrero, buscaba a otro herrero. La confusión me llevó a estar deprimido 3 semanas. Me fui a mi casa pateando una latita de gaseosa aplastada que encontré en la calle, desanimado. Me recosté en la cama y no salí de mi cama por 3 semanas. Todo eso culpa no de mi amigo Herrero, no del señor Herrero, el que hacía las rejas, que vivía al lado, sino culpa de la vida, que no se ocupa de que cada persona lleve por profesión lo mismo que lleva de apellido. Bueno, depende, ¿no? Hay apellidos como, por ejemplo, González. ¿Y a qué te dedicas? Y no hay a qué dedicarse siendo González. Soy un González, no. Pero es lindo cuando hay una coincidencia, una alcoyana con, por ejemplo, mi amigo Herrero, que no pasaba. Mi amigo Herrero no era herrero. Pero el señor quesero era quesero. Entonces yo lo molestaba. Siempre llegaba a la hora en la cual él estaba produciendo quesos. Por lo menos eso es lo que me decía la señora de quesero, o sea, su esposa. Yo tocaba el timbre y me atendía su esposa. Siempre me atendía con las manos tapándose el busto. Yo no sé por qué. ¿No era mejor ponerse una remera o algo? Me atendía tapándose el busto y con el torso desnudo. Y yo digo, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Por qué? ¿Tendrá calor?, decía yo. Siempre yo iba más o menos a la misma hora. Y la señora salía al balcón con el torso desnudo, pero tapándose los pechos. Y me decía, ¿qué querés, nene? Le digo, ¿está el señor quesero? No, está trabajando, está produciendo los quesos. Bueno, entonces yo me iba. Quizás no estaba produciendo nada, ahora que lo pienso. ¿Por qué la mujer del señor quesero, la señora de quesero, salía con el torso desnudo? Una vez no salió con el torso desnudo y me sorprendió. Pero salió con una especie de bata. Y se cerró la bata y se cruzó de brazos para mantener la bata cerrada, porque claro, la bata es abierta delante y si uno no se ata la bata con el cinturón ese que tiene, la bata se le abre y deja entrever todo lo que hay debajo de la bata. Entonces, se ve que la señora de quesero no se quería atar la bata, o salió muy apurada, sin atarse la bata, entonces se cruzaba de brazos para mantener la bata cerrada. Me dice, ¿qué querés, nene? Le digo, ¿está el señor quesero? Me dice, está produciendo los quesos. Bueno, le digo,
gracias, y me iba yo. Y siempre era raro, porque nunca bajaba. En principio aparecía por el balcón, ¿no? Es como que nunca tenía tiempo de bajar a abrirme la puerta, porque yo le tocaba el timbre siempre más o menos a la misma hora. Más o menos a las 3 y media de la tarde. No sé por qué, si a esa hora quizás el sol giraba, ¿no? Y quizás empezaba a proyectar sus rayos y su calor en alguna ventana de la casa del señor quesero. Entonces, de alguna forma comenzaba a hacer más calor en la casa del señor quesero. Y es por eso que la señora de quesero andaba sin la remera. Yo igualmente no llegaba a ver mucho más que la parte de arriba de la señora de quesero, porque se asomaba al balcón. Entonces, bueno, no sé qué tenía debajo, si estaba vestida, no estaba vestida, pero siempre como acomodándose la ropa, o tapándose el busto, o cerrándose la bata. Me daba como la impresión de que ella adentro de su casa estaba desnuda, o por lo menos no tenía nada en la parte de arriba. Por eso, al salir a ver quién tocaba timbre, debía taparse, ¿no? Porque no es lo mismo estar uno desnudo dentro de su casa que estar uno desnudo fuera de su casa, donde todos los demás pueden llegar a verlo. Uno dentro de su casa puede andar como quiera. Incluso yo tenía un amigo que había puesto una regla en su casa para que uno pudiera medir lo que quisiera, ¿no? Entonces vos llegabas a la casa de mi amigo y te encontrabas con una regla. Tocabas el timbre y mi amigo te recibía, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Te hacía limpiarte los pies en un felpudo que decía welcome, que tenía allí en el piso, y cuando entrabas te chocabas con una pared. O sea, vos entrabas y tenías inmediatamente, lo primero que veías era una pared. Mi amigo te saludaba y se iba hacia adentro y vos lo seguías, pero cuando él desaparecía de tu ángulo de visión, vos te encontrabas con una pared y con una regla colgada allí en la pared. Y arriba de la regla un cartel que decía, toma esta regla y mide lo que quieras. Yo al principio, la primera vez que fui a su casa, no entendía. Le pregunté, ¿no? Obviamente, le dije, Fernando, Fernando. Y no me contestaba. Claro, debía ser porque él no se llamaba Fernando. Su nombre, en realidad, era Gastón. Entonces, claro, yo le decía, Fernando, Fernando, y nunca me iba a contestar porque no era él, Fernando. Recordé que él no se llamaba Fernando, entonces empecé a nombrarlo por su nombre, ¿no? Gastón, Gastón. ¿Qué? Me dice. ¿Qué es esto? Le digo. Es una regla, me dice. Le digo, me dijiste que en tu casa no había reglas. Es cierto, me dice, pero bueno. Fue una mentira piadosa. ¿Qué es una mentira piadosa? Le digo. Me dice, una mentira, qué sé yo. Yo vine a tu casa porque me dijiste que no había reglas. En mi casa no hay reglas, me dijiste. Y vengo, entro, lo primero que me encuentro es una regla. Una regla, y además una regla con un cartel que me invita a medir cosas. ¿Por qué habría yo de medir cosas con una regla? ¿Cuál es el objetivo de medir cosas con una regla? Me dice, el objetivo de medir cosas con una regla es saber cuánto miden. A lo que yo obviamente no pude responder absolutamente nada. Porque no había fallas en su lógica. El objetivo de medir las cosas con una regla era saber cuánto medían. Le digo, ¿y por qué alguien
habría de querer medir las cosas. ¿Cuál es el entretenimiento? Le digo, mejor pasame la clave de Wi-Fi y me pongo a ver YouTube. Y me dice, no, justamente ese es el problema. Me dice, me cortaron internet. Entonces, venir acá es un embole. Es un aburrimiento continuo. Mi casa no tiene ningún entretenimiento. No hay internet, entonces no sabemos cómo entretenernos. ¿Quién no sabe cómo entretenerse? Le digo, porque yo te veo a vos solo. ¿Quién? ¿Por qué no sabemos cómo entretenernos? Y dice, porque tengo mi perrito, este de acá, que se llama Fiu Fiu. Ah, le digo, mira qué lindo. Hola, Fiu Fiu, le digo yo. Y Fiu Fiu no quería saber nada conmigo, ¿no? Se escondía entre las piernas de mi amigo Fernando. Bueno, no, Fernando no, Gastón. No sé por qué le decía Fernando yo. Con razón, muchas veces no me contestaba. Muchas veces venía otra persona. Yo decía Fernando, Fernando, y él no venía, y justo inmediatamente después de decir Fernando, escuchaba el timbre, ¿no? Y mi amigo Gastón iba a abrir la puerta y aparecía un tipo del otro lado. ¿Qué quieren? Decía. ¿Cómo que quieren? ¿Y usted quién es? Yo soy Fernando, dice. Recién escuché que ustedes estaban llamándome. Fernando, Fernando, entonces yo vine. No, dice yo, nosotros no lo estábamos llamando. Yo obviamente me escondí en ese momento como para ocultar que yo había sido quien lo había estado llamando. Ahora, qué oído que tenía Fernando, ¿no? Porque Fernando era el vecino de abajo. Y cada vez que yo me equivocaba de nombre y a mi amigo Gastón le decía Fernando, timbre, aparecía Fernando. Qué oído que tenía para escuchar, ¿no? Lo que yo decía. Incluso qué servicial que era Fernando, porque, qué sé yo escucho mi nombre, alguien me está llamando, ni voy. Menos aún si me están llamando desde otra casa, que no es la mía. Ya me está dando sueño. Espero que a vos también. Bueno, la cosa es que a mi amigo Gastón le habían cortado internet, entonces no había ninguna diversión. Por eso había colgado una regla ahí para que empecemos a medir las cosas y nos podamos entretener cada vez que visitábamos su casa. Una casa en donde supuestamente no había reglas, pero bueno. Parece ser que mi amigo Gastón es un mentiroso. Yo justamente me ofusqué en ese momento y le dije, no tenés wifi y encima me mentís, porque me dijiste que no había reglas en tu casa y lo primero que me encuentro ahí es una regla. Así que me voy a ir y nuestra amistad se ha terminado en este preciso instante. Y me fui y me peleé con Gastón. Yo me peleé, en realidad, no él. Yo me peleé y me fui, no sé hoy si él estará enojado conmigo o no. Pero yo en ese momento no pude soportar la mentira. No pude soportar que me prometiera, o no pude soportar que me invitara a su casa prometiéndome que no habría reglas, y lo primero que me encuentro es una regla. Antes de irme le dije, Gastón, has faltado a la verdad. Y me dice, sí, pasa que tenía que ir a sacarme sangre. ¿Cómo tenías que ir a sacarte sangre? Sí, por eso falté. Yo no suelo faltar, incluso no soy una persona de quedarse dormida, me dice, porque la mayoría de las veces cuando falta, por ejemplo, ¿no? Uno falta al trabajo, es porque se quedó dormido. Uno falta al colegio, es porque se quedó dormido. Pero si uno falta a la verdad, no tiene nada que ver con quedarse dormido. Yo me he quedado dormido muchas veces y nunca he faltado a la verdad. Como te digo, he faltado al colegio, he faltado al trabajo, he faltado a una cita, pero nunca he faltado a la verdad.
y menos aún por quedarme dormido. Yo le dije: Gastón, tú has faltado a la verdad. Y me fui. En fin, ¿por qué yo le tocaba timbre al señor quesero y el señor quesero no salía su esposa con el torso casi desnudo y me invitaba a venir más tarde? Quizás la señora estaba faltando a la verdad, quizás el señor quesero en ese momento no estaba produciendo el queso. Quizás estaba haciendo otra cosa, estaba allí amándose con la señora de quesero. Quizás. No me imagino dos personas haciendo el amor en una fábrica de quesos. No, a mí personalmente el olor a queso no me gusta mucho. Y menos aún revolcarme con alguien entre los quesos, ¿no? Si bien hay quesos duros y quesos blandos, yo, obviamente, de no tener opción, yo preferiría revolcarme con alguien entre los quesos duros. Cosa de no mancharme, ¿no? Porque el queso blando corres el riesgo de que si terminás frotándote con el queso, después, bueno, el queso se te quede pegado, ¿no?, en la piel. Entonces, bueno, prefiero, de no tener opción y tener que tener algún tipo de arrumaco con una señorita en una fábrica de quesos o en un lugar donde haya muchos quesos, prefiero hacerlo entre los quesos duros. Lo bueno que tendría hacer el amor con alguien en una fábrica de quesos o en un lugar donde haya muchos quesos es la posibilidad de quedarse a comer después, ¿no? Yo por eso, si alguna vez, yo tengo ahí un vermú. Compré una botella de vermú. Si en algún momento me toca hacer el amor con una señorita en algún lugar donde haya quesos, llevaré la botella de vermú. Entonces, una vez que terminemos de hacer el amor, destaparé el vermú y nos pondremos a comer los quesos, ¿no? Es obvio, los mismos quesos que uno frota ahí en el mar de la pasión, después uno no los puede vender, ¿no? Imagínate que, no sé, tenés la posibilidad de hacer el amor en una fábrica de quesos con la dueña de la fábrica de quesos, ¿no? Entonces terminás ahí de revolcarte con la dueña de la fábrica de quesos y cuando uno termina, bueno, ha frotado con sus partes todos los quesos ahí habidos y por haber. Y esos quesos no se pueden vender después, porque están frotados con las partes íntimas de uno, y aunque no sean las partes íntimas, están frotados ahí con los cuerpos transpirados. Entonces es un asco. Agradecer que el queso no se nota, porque el queso, como tiene un olor aún peor, no se nota si fue frotado. Incluso podemos llegar a mejorarle el olor al queso, frotándolo, ¿no? Y ahí, haciendo el amor contra el queso, podemos llegar a mejorarle el olor. En fin, yo llevo un vermú, entonces terminamos, ¿no?, el acto amatorio, y yo le digo a la muchacha en cuestión, le digo: mira, le digo, la he pasado muy bien, pero me parece que estos quesos no los podemos vender. Así que, ¿por qué no aprovechamos? Los cortamos en cuadraditos, nos los comemos y los bajamos con esta botella de vermú que he traído. Y ahí la saco, ¿no? Me dice: oh, ¿dónde tenías esa botella? ¿Cómo no te diste cuenta? Le digo. Ah, eso que yo tocaba ahí era la botella. Sí, le digo yo. Así que bueno, es una oportunidad única en la vida que todavía no me ha ocurrido, ¿no? Yo me imagino que todo esto puede llegar a pasar, y ahí tengo la botella de vermú. Yo he comprado botellas
de bebidas de un montón de clases diferentes, esperando a que tenga un montón de oportunidades diferentes. Por ejemplo, el día que me toque, viajar a Cuba, tengo allí una botella de ron. Bueno, si lo pienso bien, el día que me toque viajar a Cuba, no necesitaré llevar la botella de ron. O sea, en Cuba hay botellas de ron para tirar para arriba. Bueno, no sé si hay botellas para tirar para arriba. No sé si es conveniente tirar para arriba las botellas de ron. A no ser que uno sea un barman especializado, ¿no? En esos que revolean la botella para arriba. Pero no conviene tirar para arriba las botellas. No conviene tirar para arriba las botellas. Ni de ron ni de nada, porque después se caen y se rompen. Y uno, no sé, es peligroso primero que se rompa la botella de vidrio. Y después también es una lástima que se rompa la botella con ron adentro. Así que no, bueno, es preferible no tirar las botellas para arriba. En fin, yo tengo muchas bebidas guardadas esperando a ocasiones especiales que me toque vivir. Por ejemplo, compré una botella de vermú esperando el momento en el cual pueda hacer el amor con la dueña de una fábrica de quesos en la fábrica de quesos. Para abrir la botella luego de acabar y comer todos los quesos que hemos rozado. Tengo una botella de ron que creo que cambiaré su objetivo y la utilizaré para el día en el que conozca una cubana y bueno, festejaré con ella y con mi botella de ron, ¿no? Y así con un montón de botellas esperando la oportunidad, ¿sí? Lo bueno es que, no sé, creo que se vencen, ¿no? Creo que en algún momento puede ser que esas botellas ya no estén tomables, ya no estén en fecha de ser ingeridas. Creo que algunas bebidas alcohólicas se pasan de fecha, ¿no? Entonces quizás si yo compro el vermú ahora y pasan 50 años hasta que pueda conocer a la dueña de una fábrica de quesos para poder utilizar esa botella, quizás en 50 años esa botella no esté tomable, no sea conveniente tomarla. No lo sé, ya veré, no me gusta preocuparme tanto por el futuro. Yo compré la botella de ron y ahí está, junto con las otras botellas, esperando el momento adecuado, ¿no? Esperando el momento de ser utilizadas. Muchas veces me tenté, muchas veces quise abrir la botella de vermú y la botella de ron y muchas otras botellas que tengo allí. Por ejemplo, tengo un whisky para el día en el cual pueda llegar a seducir una mujer mayor con dinero, ¿no? Ese día que pueda llegar a seducir una mujer mayor con dinero, que ojalá sea la dueña de una fábrica de hielo, llevaré el whisky para el día de nuestra primera cita. Sueño con seducir a la dueña de una fábrica de hielo, viuda, cuyo esposo ha sido el creador de la fábrica de hielo, y luego de que el señor partiera de este mundo, la fábrica de hielo quedó a cargo de la señora. Y la señora, que no ha tenido una alegría de índole sexual hace varios años desde que su esposo no está, me conocerá y yo llevaré la botella de whisky. Entonces, luego de hacer el amor ahí entre los hielos, todos aquellos hielos que hayamos rozado, luego no se podrán vender, al igual que con los quesos. Entonces los usaremos para tomar un whisky on the rocks, ¿no? Yo hablaré con la señora y le diré: señora,
mire, hemos rozado muchos hielos, esos hielos no conviene que los vendamos, o que los venda usted. ¿Y qué recomiendas hacer? Johnny, me dijo, ¿no? Porque yo me hacía llamar Johnny, porque él quería de alguna manera coincidir con la marca del whisky, entonces yo me hacía llamar Johnny. Y yo quería que la cita con esta señora fuera ideal, ¿no? Entonces, quería que todo combinara. Mi ropa, la ropa de ella, mi nombre, la marca del whisky, todo tenía que tener como una similitud. Todo tenía que estar combinado. Entonces, bueno, para coincidir de alguna forma con la marca del whisky, yo me hacía llamar Johnny. Entonces la señora me dijo, ¿qué recomiendas, Johnny? Le digo, utilicemos esos hielos para tomar un whisky. Y ahí saco la botella. Y me dice la señora, ¿dónde tenías esa botella? Le digo, ¿dónde te piensas que la tenía? Oh, ¿era eso lo que yo tocaba? Sí, le digo, bueno, y así. Esto tampoco ocurrió nunca, es más o menos lo que yo me imagino que puede llegar a ocurrir, por eso tengo una botella de whisky allí guardada. En fin, ¿qué sería la quesería si no fuera una quesería? No lo sé. Yo creo que no sería otra cosa más que una quesería. Porque si el dueño es el señor quesero, de apellido quesero, y es quesero además, porque fabrica quesos, ¿qué otra cosa puede ser? No hay oportunidad de que la quesería sea otra cosa más que una quesería. Una vez fui y, no sé, tuve una epifanía y fui a tocar el timbre en otro momento. No fui a tocar el timbre tipo 3:30, 4. Toqué el timbre del señor quesero en otro momento. Como todos ustedes se imaginan, en ese momento no me atendió la señora de quesero ahí con el torso desnudo. Ya ese momento había pasado. Se ve que ese momento, en el momento en el cual la señora de quesero estaba con el torso desnudo, era más o menos entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Después ya no. Después solía vestirse, andar con una remera, con un saco, con, qué sé yo, varias prendas diferentes. Pero bueno, entre las 3:30 y las 4 parecía que se encerraba y estaba con el torso desnudo. En fin. Tipo 7 de la tarde le toco el timbre al señor quesero y ahí aparece el señor quesero. Hola, nene, me dice. Claro, porque yo era un nene. El señor quesero era un señor regordete con unos bigotes bastante largos y un sombrero de chef. Y yo le digo, señor quesero, ¿por qué usted tiene el sombrero de chef si no está cocinando nada? O sea, no es un cocinero. Bueno, sí, nene, me dice. Io sono cocinero de queso. Claro, porque era italiano el señor quesero. Giuseppe Quesero era el nombre del señor. Y me hizo pasar a la quesería, a conocer la quesería. Todavía no había abierto la quesería, entonces me hizo pasar a ver la quesería, ¿no? Sería más o menos algo así. Me hizo pasar a ver el lugar que sería la quesería. Me hizo pasar a ver la fábrica que sería la quesería. En un futuro. Todavía no había abierto al público. Todavía no había terminado de cocinar los quesos. Tenía una especie de heladera al fondo llena de quesos. Le digo, ¿qué está haciendo, señor quesero, ahí?
Y dice, estoy cocinando los quesos. Le digo, ¿y cuándo va a abrir el negocio? No, me dice, falta un montón para abrir el negocio. Falta un montone para abrir negocio. ¿Por qué? Le digo, señor quesero, ¿por qué no abre? Ya tiene una cantidad de quesos considerable. No. Bambino, me dice. Yo devo cucinare los quesos. Devo cucinare todos los quesos. Todos los quesos que entran ahí en la heladera. Le digo, ¿pero para qué quiere cocinar tantos quesos? Era una heladera gigante. Mira, no sé cómo explicarte, pero el tamaño de la heladera era casi como una casa. Y el señor quesero quería cocinar tantos quesos como entraran allí. Y luego de llenar esa heladera con quesos, recién quería abrir la quesería. Entonces yo ahora mismo estaba parado en el medio de la fábrica que sería la quesería. En un futuro, ¿verdad? Estaba parado allí en el medio de la fábrica que en un futuro sería la quesería. O sea, estaba parado en la que sería la quesería. Entonces yo le pregunté, escúcheme, señor quesero, ¿y qué sería esta quesería si no fuera una quesería? Se me quedó mirando, ¿no? El quesero me dice, esa es una pregunta que yo no me he hecho nunca. Yo me sentí importante por un momento, ¿no? Porque pensé y digo, bueno, he pensado una pregunta tan original que el señor quesero no se la ha hecho nunca. Una pregunta que él mismo piensa que hubiera sido importante hacérsela en algún momento. Esperé, paciente, su respuesta. El señor quesero se enroscaba el bigote con el dedo índice, porque de alguna forma tenía el bigote así largo como Camilo, se lo enroscaba. No era Camilo, este señor era otro. Era un señor más bien regordete. Camilo no es regordete. Este señor sí. El señor Giuseppe Quesero. Se enroscó el bigote y me dijo, no, nunca me he hecho esa pregunta porque esa pregunta es una estupidez. ¿Cómo una estupidez? Dije yo. Sí, ¿qué importa? ¿Qué sería esta quesería si no fuese una quesería? No importa. Uno no va por la vida preguntándose, y bueno, ¿qué habría aquí si no hubiera una casa? ¿No? Y sigue caminando y ve, qué sé yo, un supermercado y dice, ¿qué sería este supermercado si no fuera un supermercado? Sería quizás un circo, una carpa de circo habría aquí si no hubiera un supermercado. Uno no anda por la calle pensando esas cosas. Le digo, discúlpeme, señor Giuseppe, pero yo sí. Yo, para matar el aburrimiento, como a mí me han cortado internet por no haberlo pagado, así como se lo han cortado a mi amigo Gastón, le digo, yo estoy intentando encontrar algún tipo de divertimento. A mi amigo Gastón le han cortado la internet y él ha puesto una regla en su casa para empezar a medir las cosas y de esa forma entretenerse.
Yo me entretengo de forma diferente. Yo salgo de mi casa y empiezo a pensar qué habría en el lugar X si no hubiera lo que hay ahora. Así como dice usted, yo voy hacia la puerta del supermercado, me quedo allí parado y pienso, ¿qué habría aquí si no hubiera este supermercado? Si no hubieran levantado aquí este supermercado, ¿qué hubieran levantado? Sigo caminando y veo, por ejemplo, una zapatería. Entonces digo, ¿qué habría aquí en este local si no hubiera una zapatería? Y me imagino diferentes usos para ese local, o me imagino ese mismo local abierto con otros productos en su interior. Y llego aquí hasta su negocio y me pregunto, ¿qué sería la quesería si no fuera una quesería? Y como vivo aquí enfrente, me animé a tocarle el timbre para poder hablarlo con usted y comentarle mi duda. Y compartir con usted mis inquietudes, porque usted es el dueño de la quesería. Y digo, ¿qué mejor que el señor quesero para responderme? ¿Qué sería de la quesería? ¿O qué sería la quesería si no fuese una quesería? Después de que le dije eso, otra vez se hizo un silencio incómodo. El señor Giuseppe Quesero empezó a enroscarse el bigote con el dedo índice porque tenía el bigote largo como Camilo y tomó una decisión drástica. Me llevó hacia la puerta, abrióla y me empujó hacia afuera y tras de mí cerró la puerta, muy fuerte. Nunca entendí por qué hizo eso. Si es que quizás su señora ya estaba con el torso desnudo y empezó a llamarlo sin que yo me diera cuenta, o quizás de alguna forma mi pregunta lo incomodó o no le gustó. Lo que sí sé es que al otro día la quesería cerró. Bueno, en realidad no es que haya cerrado porque nunca abrió, pero el quesero se fue. Giuseppe Quesero mudó sus quesos no sé dónde. Contrató un camión refrigerado, puso allí todos los quesos, un camión muy grande, de esos que transportan mercaderías frías. Puso todos sus quesos allí, subió a la señora, a su señora, la subió al camión. Su señora, como nunca estaba con el torso tapado, ¿no? Tenía una remera y un saco, no estaba con el torso desnudo. Subió todos los quesos al camión y se fue. ¿Dónde fue? No lo sabemos. Yo pregunté por el barrio. ¿Alguien sabe dónde se fue el señor quesero? Nadie supo decirme nada. Yo no sé si es que no me querían decir o realmente no sabían, pero no. Nadie pudo indicarme con certeza dónde se había ido el quesero, ni por qué se había ido del barrio. Algo de culpa creo que tuve, porque no puedo parar de pensar que el quesero se fue luego de nuestra charla. O bueno, al otro día, pero quizás nuestra charla fue el detonante para que el quesero se fuera. ¿Por qué se fue el quesero?
No lo sé. Lo que sí puedo saber ahora es qué será la que sería. Porque ese lugar no va a estar vacío para siempre. En algún momento será otra cosa. En algún momento alguien alquilará o comprará esa enorme edificación y quizás instalará allí algún otro tipo de negocio. Entonces, de alguna forma, podré responder mi pregunta. ¿Qué sería la quesería si no fuera una quesería? Bueno, ahora no es más una quesería. ¿Qué será la quesería? Ya la pregunta no es qué sería. La pregunta es qué será la quesería. Antes era el potencial, porque la quesería estaba instalada allí. ¿Qué sería la quesería? Bueno, ahora no. Ahora el lugar está vacío. ¿Qué será entonces la quesería? Ya que no es una cacería. No es una cacería tampoco, es una quesería. Quizás instalarán allí un negocio de instrumentos de cacería. Por ejemplo, rifles. Por ejemplo, chalecos de supervivencia y demás. Instrumentos para cazar. Instrumentos para cazar. Claro, porque instrumentos para cazar, como, como cazan los sacerdotes, ¿no? Que vos vas a la iglesia y te cazan. Bueno, no hay tampoco tantos instrumentos que necesite el sacerdote para casarte, ¿no? Vayas a la iglesia que vayas, el casamiento es algo muy simple, no se necesita demasiado para casarte a vos con tu pareja. Los jueces que celebran la unión civil tampoco necesitan muchas cosas, entonces, bueno, quizás la quesería sea ahora un negocio de cacería. ¿Qué sería la quesería si no fuese una quesería? Me preguntaba yo antes. Quizás esa pregunta terminó espantando al quesero. ¿Qué sería la quesería si no fuera una quesería? ¿Sería un negocio de cacería? ¿Será un negocio de cacería? ¿Qué sería la quesería si no fuera una quesería? Un negocio de cacería. Solo el tiempo lo dirá. Me voy a tocarle el timbre a los nuevos inquilinos que están allí en la fábrica. Quizás, no sé, haya una señora que vuelva a salir con el torso desnudo y quizás se olvide taparse. Entonces, bueno, iré a tocarle timbre para comprobar o para ver si, si alguien me atiende con el torso desnudo, qué sé yo. Hay momentos en los cuales uno anda por la calle esperando a que alguien lo atienda con el torso desnudo. Bueno, yo, ya que tengo aquí enfrente esa gran edificación en la cual se ubicaba la quesería, bueno, voy a tocar timbre a ver si alguno de los nuevos inquilinos o alguna de las nuevas inquilinas me atiende con el torso desnudo. Dulces sueños.